afternoon, or evening, whatever the time it is you're watching this. Today, we're going to continue with our asynchronous learning pack 2, in which I've decided to record another video, which is destined for you to understand some of the specific aspects which we've been talking about during these weeks of working through these digital platforms and streaming online and all of that. Um, Specifically for today, we are going to focus on the continuation of an exercise which we've been developing for some time, and that is exactly what we've known as the raw data management. Please do recall, I think you recall, that what we call raw data, it's all of the information that has been classified or collected through the instruments, but that it doesn't have any process yet. It's just at the beginning stage, and therefore that is why we're going to focus on the very first part, on the very second part, which is understanding how do we tune our instruments and what kind of information do we need to collect data that is valuable for my project. So, what we are going to do then now is to understand that for the following minutes, I'm going to provide some examples so you have a notion of what to do. And we're going to complement all of this information with the learning pack that has all the instructions and, of course, the questions and information you've got in mind. There'll be no problem whatsoever. So we're going to start this session. And of course, all the questions and inquiries that you've got might be answered through all the mediums which I already told you that could be destined for it. Bien. Entonces, para complementar un poco el tema, recuerden que dentro de nuestras fases de propuesta de lo que íbamos a hacer, teníamos en mente que nos íbamos a enfocar en este manejo del dato crudo, en la parte de la instrumentación, y vamos a trabajar un poquito ya no desde lo que iniciamos, como la fase del marco teórico, introducción, el manuscrito y eso, sino que ya vamos a empezar a trabajar desde el concepto de la metodología. Entonces, para comenzar, me parece muy importante compartirles a ustedes esta Shakira de la suerte, que nos ayuda a entender que si se les acaba el argumento y la metodología, vamos a poder contemplar muchas actividades que nos permiten transformar el modo en que vamos a ejecutarlo. ¿Por qué lo digo? Porque ya algunos de los proyectos que ustedes tienen se están volviendo unos proyectos teóricos. Todos tenían un enfoque que tenía esa característica de ser empírico, es decir, de ir a recoger los datos. Sin embargo, ya he notado, por ejemplo, en el trabajo de Catherine, de Melanie, de Alejandro y Manuela, que hay como una concepción de volverlo un ejercicio teórico porque el aspecto empírico no se ha podido desarrollar de la mejor manera. Entonces, eso nos lleva a una concepción muy importante y es las posibilidades de que la metodología que habíamos planeado no se vaya a ejecutar y poder migrar a otros modos y otras alternativas de ejecución que también me parecen viables en la medida en que no tengamos que posponer su proyecto de grado por un año debido a la situación de emergencia y poder empezar a ejecutarlo durante lo que resta del año y no tener que esperar hasta enero de 2021 para poder empezar a ejecutar su trabajo de grado. De eso vamos a hablar un poco después. Pero entonces en nuestra agenda, muy importante que contemplemos esto. Vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre el concepto de lo que significa el CADCAS. Digamos que esto se puede explicar, ahí me disculpan la escritura, por favor, se puede explicar de una manera muy sencilla. El CADCAS es un acrónimo en el cual esta C significa Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Son esos software que se utilizan para ese análisis de todos los datos cualitativos
y que normalmente pues han sido implementados para darle celeridad a todos esos datos que se han recogido. Yo creo que los proyectos que ya han recogido datos, a esos son los que específicamente vamos a mirar si es necesario aplicarle en cada caso o no. Y el segundo elemento de la agenda de esta sesión va a ser el enfoque del desarrollo de las matrices como un elemento importante que ya van a ver se hace fundamental en el desarrollo del proyecto. Entonces tenemos dos CADCAs que son, digamos, los más comunes. El primero es Atlas TI, es un software que tiene una posibilidad de descargarse, es gratis, y pues ya la versión Pro sí cobran mucho, pero yo lo he utilizado de manera pues esporádica para algunos trabajos que permite pues desarrollar unos ejercicios muy importantes como clasificación de documentos amplios. Cuando tengo muchos elementos empiezo a clasificar y le deja uno como 10 o 12 documentos para hacer el procesamiento. Ahora, en vivo no lo he utilizado, pero lo compramos en el programa. Es decir, bueno, una licencia que nos costó mucha plata de En Vivo Pro 12, pues la tenemos en los computadores del programa y nos permite pues ya hacer un ejercicio de investigación mucho más riguroso, que pues es más utilizado cuando tenemos una extensión de datos muy amplia. Si los datos tienen mucha información, es mejor utilizar un software que le ayude a uno a avanzar rápido en todos esos procesos. ¿Por qué lo menciono? Es importante mencionarlo porque ustedes, como ya vamos entrando a la fase del análisis del dato, así tengan o no tengan datos, o sea, ya vamos entrando a esa fase. Entonces, en esa fase ya uno tiene que empezar a cuestionarse el cómo. Y hay unas alternativas de pensar si será que necesito un software y vale la pena gastarme todo ese tiempo en la curva de aprendizaje de lo que implica conocer un software y tengo el tiempo y tengo los recursos y tengo la disponibilidad de un equipo para descargarlo. O sea, son varias preguntas que debemos hacérnoslas ya, no cuando tengamos el dato ya listo ahí para empezar a procesar. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cómo se vería eh, un software de procesamiento. Miren, esto es un software de procesamiento donde uno sube la información, es decir, estos son los datos más o menos crudos y se descargan aquí en toda esta interfaz. Y lo que hace esta interfaz es que le permite a uno decir, bueno, como esta sección me parece muy importante, entonces yo la voy a subrayar y más o menos por acá en esta parte uno empieza a darle códigos y ya empiezan todos esos códigos a referirse de alguna manera por acá y hacen unos reportes, hacen unos informes que salen muy bien. Yo también puedo hacer, que este me pareció muy importante, en algún momento lo pensé, por ejemplo, para los trabajos que están haciendo la revisión del Nonverbal Communication, Teachers Misbehavior, pero como solamente van a utilizar la escala, pues creo que no sería en este momento la opción. ¿Qué es lo que hace esto? Este es un software que en el software se utiliza el video, ¿sí? Y en la medida en que va avanzando el video, no sé si lo ven aquí, la medida en que va avanzando este video, uno le va haciendo unas codificaciones. Y esas codificaciones le permiten a uno también generar unas notas. Y entonces después hay como dentro de toda la línea de tiempo unos referentes. Esos referentes pues son los que van dando como los datos. Aquí, por ejemplo, esto es no de un video, sino que esto es de una muestra de una portada de una revista donde se va a analizar semióticamente lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí. Entonces, se hace un ejercicio transversal, miren lo interesante, donde uno tiene la estadística, tiene los elementos semióticos y tiene texto. Y ya uno empieza a clasificar o a hacer una codificación desde aquí y desde aquí. Entonces, cuando yo tengo esos datos, es como decir, ya tengo una triangulación y se hace por medio de un software que me parece se los debía, o sea, les debía a ustedes explicar cómo operaba o cómo se está concibiendo la investigación en este momento para desarrollar con celeridad proyectos que son muy amplios y que es importante que se tengan en cuenta. Entonces eso nos lleva, digamos, a pensar, bueno, es importante que dentro de los grupos que ustedes están conformados, consideren si es necesario o si no
puede ser que no sea necesario. Consideren si es necesario que ustedes empiecen a utilizar un software de análisis de datos. Eh, ¿Cuáles son los criterios que debo contemplar para utilizar ese software? Yo diría que el primero es cuántos datos voy a recoger o cuántos datos espero recoger. Si son muchísimos datos y es algo que no se puede manejar a mano, que no puedo rayar e imprimir, entonces es mejor considerar un software. Se me viene a la mente el trabajo de Carolina, que son varias entrevistas a los estudiantes de intercambio y son de 20 minutos y va a ser mucha información. Si alcanzan a tener todos los datos de todos esos estudiantes, me parece que es viable que empecemos a utilizar un software para clasificar toda esa información, ¿sí? Si son pocos, entonces no. Si como quedamos la muestra es muy corta, entonces no. Bueno, entonces vamos a pasar a esta fase de eh, el tema de la preparación. O sea, cómo vamos a prepararnos para ese análisis de datos de lo que ya tienen a la par, o sea, y en paralelo vamos construyendo, vamos diseñando y afinando todos los instrumentos de recolección de datos. Recuerden que cuando uno está haciendo un proceso de investigación, hay una preparación de los datos cualitativos, a donde es muy importante, por ejemplo, que yo me familiarice con esos datos, que sepa exactamente dónde está todo, que yo me devuelva a los objetivos de investigación y de ahí construir un framework que me lleva como una ruta o como un esquema de la ejecución del análisis de esos datos y de ahí ya entramos como a la fase del análisis de datos. Yo pensaría que esta última parte, es decir, este patrón de acá, no lo haríamos nosotros como ejecución del proyecto de grado 1, sino como ejecución de proyecto de grado 2. Mientras que todo lo que corresponde al desarrollo de este marco, a mirar otra vez los objetivos y a tener familiarización con todos los datos, sí creo que nos corresponde en este momento. Entonces dejaríamos solamente esto como un elemento de ejecución 2. Bien, entonces, ¿a dónde vamos? Los, ya hace unos días, recuerdo que les había asignado a ustedes la operacionalización de las variables, es decir, cómo se manifiestan las variables. Y empecé a decirles que construyeran unas matrices. Muchos de ustedes me la enviaron. O sea, yo ya conozco de ustedes bastante los conceptos de variable dependiente e independiente y algunos tienen unos intentos de indicadores. ¿Por qué les digo intentos de indicadores y me parece importante parar aquí y hablar de eso? Cuando yo hablo de un indicador, después de hacer la revisión de los trabajos de ustedes, empecé a notar que ustedes están utilizando los indicadores o entendieron los indicadores como si fuesen los instrumentos de la investigación y eso no son. Los instrumentos son los instrumentos y van en otra columna. Recuerden que un indicador es un patrón o una conducta empírica observable. Un indicador es un patrón o una conducta empírica observable. Es aquello que yo puedo notar, ver, registrar, observar, evaluar, esa conducta que yo puedo registrar. ¿Y por qué buscamos eso? Porque es lo único que nos va a permitir a nosotros demostrar que algo se está ejecutando, o en otras palabras ya mucho más técnicas, que la variable dependiente se está desarrollando. Es eso. Entonces miren, por ejemplo, este ejemplo que yo les tengo aquí. Dice, los indicadores son cycles of reflection and discussion that the teacher team has in regards to the sequence of each of the session plans. Entonces, ¿cuál es un indicador para este proyecto? Son esos ciclos donde esos profesores se sentaron a hacer una reflexión y a registrarla. Esa conducta para mí me indica que algo está pasando con la variable. Entonces yo empiezo a mirar las relaciones y veo que el instrumento para yo mirar ese indicador es obviamente un journal, porque ahí se va a registrar toda la información.
Y además de eso, miro los objetivos. El objetivo de esta investigación es to compare the progress of the pre-service teacher's lesson planning for a real-life educational context at the beginning and at the end of the implementation. Entonces, uno de esos objetivos de investigación de este proyecto es hacer ese ejercicio comparativo de cómo van mejorando en términos de planeación de clase. Y para eso, y para lograr eso, es muy importante ver cómo van esos registros en el instrumento y además es muy importante ver, y eso se identifica dentro de esos indicadores como una conducta que yo puedo registrar. La pregunta es, what is the experience that the teachers will gain regarding lesson planning after conducting the research? ¿Sí? Era un trabajo de desarrollo profesional en el cual solamente quiero saber de la experiencia. Entonces volvemos al mismo tema. Lo que yo los quiero llevar a hacer a ustedes es preguntarse si esa pregunta de investigación tiene relación con los objetivos, si esos objetivos se pueden responder por medio del instrumento y si ese instrumento me va a recoger este indicador. Si hay una relación entre todos esos elementos, entonces vamos bien y puedo ejecutar y puedo implementarlo dentro del marco de tiempo que tenga en mente. Ahora, también les dije que para las tesis profesionales o los Classroom Projects, pues sí habían unos indicadores que les mostrábamos unas categorías, que esas categorías tenían unos instrumentos, que esos instrumentos podrían cambiar, aunque normalmente pues van a seguir siempre este patrón. Sí, el Professional Growth se mira desde acá, el Student Response se mira desde acá, el Linguistic Outcome se mira desde acá. ¿Sí? Siempre ha sido como ese patrón. Y un objetivo de la investigación que debe tener o que debe ser coherente, como dijimos ahora, sobre estas relaciones. Bien. Eh, entonces, cuando yo tengo eso en mente, empiezo a retratarlo en este ejemplo del trabajo de Bañol y otros, donde Stephanie, Juan y Juliana dicen, bueno, mi indicador es the participants, o sea, los padres de familia, utter English vocabulary purposefully in order to name or recall an action, object, noun, or concept needed for completing the online exercise. Ese indicador es un comportamiento donde esos padres de familia, el cual es el contexto de ellos, son capaces de hacer esto, vocalizar este vocabulario que hay aquí y lo hacen en estos contextos. Si yo me pongo a pensar, es esta información la que me parece importante, es esa información la que yo voy a recoger por medio de qué instrumento. Serán los artifacts, serán algunas grabaciones que harán de las sesiones por Google Meet o por Zoom, ¿sí? No sabemos específicamente cuál sería el escenario, o perdón, cuál sería el instrumento que pueden utilizar, pero yo necesito recoger información o datos sobre esto. Y entonces, bajo ese instrumento, yo miro si hay una relación directa. Es decir, ¿será que esto se relaciona con esto? To determine the positive and negative aspects of using Andragogy to teach EFL to another population. ¿O será que esto se relaciona con este objetivo? Esas relaciones que ustedes van a hacer son las que necesitamos empezar a entender rápido. Es decir, con este instrumento que yo determine, en el cual voy a medir este indicador, le voy a dar respuesta a este objetivo. ¿Sí? Yo necesito preguntarle a ustedes, bueno, ¿cómo van a lograr ese objetivo? Y ustedes me dicen, por medio de este instrumento, el cual va a medir este indicador. Listo, esa es la respuesta que necesito de la mayoría de los proyectos. Y entonces, por eso es muy importante que empecemos a hacer todas esas correlaciones entre el objetivo, las categorías y el código, porque ya en una fase posterior van a empezar a ver esto. Esto que ustedes ven aquí ya es una construcción de metadatos. Esto que ustedes ven aquí es la clasificación del dato, ya cuando está condensado, para yo ir a él rápidamente.
Para esto vamos a destinar una clase, obviamente esto debe estar en la fase de análisis de datos, pero ustedes empiezan a construir cosas como así. Los objetivos tienen una relación a esto y tienen una relación al código. No se asusten porque pueden los de investigación decir, pero es que nosotros no aplicamos eso, no hay problema. De igual manera van a tener objetivos, van a tener preguntas y van a tener que hacer unas relaciones de los metadatos cuando los hayan escogido. Hasta ahora esto está en chino, porque ustedes puede que no entiendan qué significa eso. Después vamos a mirar cómo vamos a construir los metadatos para que toda la información esté organizadita y ustedes ya más bien puedan empezar a, a, a clasificar, hacer el display y escribir ya los resultados de su proyecto. Pero entonces no nos adelantemos, porque hasta este punto tenemos la siguiente tarea para cerrar esta sesión de hoy. La tarea es obviamente pilotear y mirar cuál es la eficacia, pensar realmente cuál es la eficacia de esos instrumentos que hemos escogido para poder hacerle un seguimiento detallado a la variable dependiente. Si nosotros no logramos determinar que ese instrumento responda a un indicador directamente, entonces es probable que no respondamos la pregunta o no logremos un objetivo. Y por eso me he quedado aquí tanto tiempo. Porque nuestra tarea, como verán o ya vieron en el paquete de aprendizaje 2, hay una información que tenemos que llenar y es esta matriz correlacional. En esta matriz correlacional, nótese que vamos a tener la pregunta de investigación o el objetivo de investigación o los objetivos de enseñanza y aprendizaje si es un Classroom Project, se copian y se pegan acá. Vamos a tener una hipótesis, que es la formulación del proyecto según ustedes determinen el resultado. La hipótesis científica es aquello que yo materializo y pienso que va a suceder en mi proyecto. Hay unos proyectos más del corte cuantitativo que hablan de la hipótesis nula, la hipótesis, sí, es algo que tiene el proyecto de Daniela y de Camilo, pero el resto de proyectos solo le vamos a formular una hipótesis. Es decir, lo que yo creo que vaya a pasar. ¿Qué es lo que me va a pasar en ese proyecto? Pues que los estudiantes van a aprender más inglés debido a qué, y voy narrando esa información dentro de esa casilla. De ahí me van a mencionar cuáles son los instrumentos que ya han piloteado y están listos para aplicar o que ya se aplicaron. Va a agregar eso ahí. Y van a poner los instrumentos que se deben construir o que no se han piloteado. Y para eso entonces van a hablar, por ejemplo, de esos pre-tests que sabemos que hay que diseñar, de unas observaciones, de unos cuestionarios y de unas entrevistas que, por ejemplo, sé que tenemos que diseñar en algunos equipos. La variable independiente y la variable dependiente. De ahí vamos a segmentar algunos indicadores, los mejoran por favor. Recuerden que el indicador, como les acabé de decir, el indicador es una conducta medible, no es un instrumento. Los instrumentos se seccionan aquí. Los indicadores son otros elementos que ustedes deben considerar para el desarrollo. Y esta casilla me pareció importante incluirla, pero aquí no van a poner nada. O sea, en este momento el metadato no lo van a referir, pero sí quiero generar conciencia para que ustedes sepan que todo esto nos va a llevar a un punto de cierre. Y el punto de cierre es descargar los datos condensados allí para yo utilizar esta matriz y empezar a escribir mis resultados. Es la manera más organizada de poder llegar a hacer esa construcción. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, me parece importante que ustedes ya vayan reflexionando un poco sobre cuál es el estado del análisis de datos. Ya en algunas one-on-one sessions ya hemos conversado un poco sobre cuál es el avance de los proyectos, qué es lo que ustedes creen que van a lograr durante esta época de crisis, que no van a tener un escenario. Ya muchos han migrado a otras propuestas y digamos aquellos proyectos que migran a lo teórico completamente, entonces es probable que esto no aplique, ¿sí? Sin embargo, estamos aprendiendo
en un modo de construir conocimiento y técnicas y estrategias y habilidades investigativas, el cómo es que yo voy organizando toda mi información desde la instrumentación hasta el display de los datos para poder construir el reporte en los resultados de investigación. ¿Listo? Entonces, les queda como tarea esa. Según lo que conversemos ya en la sesión sincrónica, pues miraremos cómo nos envían esta información y pasamos a una fase posterior que es lo que les había prometido, muy importante, que es trabajar un poco sobre la construcción escrita de sus proyectos de grado. Entonces vamos a trabajar el capítulo 3, que no se los voy a enviar todavía, eso estará dentro del paquete de aprendizaje 3, y les mandaré algunas actividades, son simplemente actividades, no es un texto denso para leer, son actividades del corte macro y microestructural, donde van a entender más o menos qué es lo que se aconseja cuando estoy escribiendo académicamente y todas esas consideraciones van a venir como parte del proceso que ya habíamos hablado un poco, que iba a ser un bloque importante en términos de la redacción del proyecto de grado. Entonces, teniendo eso en mente, cerramos con esta información que tenemos. Vamos a recapitular qué fue lo que se dijo aquí. Como primer punto muy importante fue que debemos empezar a cuestionarnos si vamos a utilizar un software de análisis de datos y que eso es una reflexión que se hace como equipo y si hay asesores a partir de la cantidad de información que estoy recibiendo que voy a recoger. Si es mucha, vamos a utilizarla. Si no es mucha, entonces no vale la pena empezar a descargar, comprar y gastarnos un tiempo aprendiendo cómo se utilizan esos software. Pero si es mucha, vale la pena porque el procesamiento a mano es muy complejo. Segundo, hablamos un poco sobre los modos en que operan esos software, que es catalogando la información para pasarla en un reporte muy fácil. Tercero, hablamos un poco de esas matrices correlacionales y la importancia de tener una relación directa entre la pregunta, entre el instrumento, entre las variables, la hipótesis, los indicadores y los metadatos, que después miraremos qué es, para que cuando encontremos esa coherencia, logremos ya finalmente estar seguros de que esa información me sirve para mi proyecto y por lo tanto es un hallazgo, un resultado. Y explicamos un poco cuál es la tarea que hay que hacer ahora, ¿sí? Cómo llenar esa información dentro de esa matriz correlacional que todavía está en construcción. Y ya vamos anticipando que a futuro vamos a empezar a trabajar el texto escrito, la edición y la corrección de estilo. Entonces con eso terminamos la sesión, este tipo de sesión y estaríamos conversando ya pues por otros medios más sincrónicos en modo de responder sus preguntas o de ver sus avances en este ejercicio que estamos desarrollando. Chao, chao.